A darle que es historia. Y el 5 de abril de 1960, el gobierno de Guatemala, en el decreto número 1344, estableció: consagra a Tecún Umán, héroe nacional y símbolo de la defensa de la nacionalidad guatemalteca. Para honrar su memoria, se declara el 20 de febrero de cada año Día del Héroe. ¿Quién fue Tecún Umán? Este es parte del pasado prehispánico de lo que hoy se llama Guatemala. Su figura la encontramos en billetes, estatuas, nombres de calles y plazas. Incluso una ciudad que está pegada a la frontera con México lleva su nombre. Y como pasa siempre en la historia, existen dudas sobre su existencia. Tecún Umán se dice que murió en batalla un 20 de febrero de 1524. Por ello, en ese día actualmente se celebra su figura. Algunos señalan que no es su nombre verdadero. Pero lo que sí se tiene certeza es que este habría sido un maya quiché. Hay quienes proponen que su nombre maya sería el de Ajao Galel, que traducido significa el nieto del rey. Otros que podría ser Tecún Umán, rey Kikak, cuya traducción es Tecún, nieto del rey Kikap. Y otros Kuk Umán, Ajao Tecún, o del anciano de plumas verdes, señor Tecún. Para comprenderlo mejor tenemos que hablar de su gran antagonista español. Me refiero a Pedro de Alvarado. Es sabido que Hernán Cortés, Alvarado y otros españoles sometieron Tenochtitlan en 1521. Después de ello, siguieron expandiéndose a otros territorios, sumando a sus fuerzas guerreros de grupos vencidos. Sobre Alvarado, los mexicas le decían Tonatiuh, o el Sol, ya que tenía el pelo rojizo, como rayos de sol. Este fue uno de los capitanes más crueles de Cortés, ya que entre sus obras provocó la matanza del Templo Mayor Mexica, y por donde pasaba se caracterizaba por su violencia. Hasta que al final murió en batalla en el occidente del actual México, en la llamada Guerra del Mixtón. Claro, entre Tenochtitlan y su muerte, Alvarado fue enviado a la que hoy se llama Centroamérica por órdenes de Cortés. Los españoles eran pequeños números, pues la mayor parte de sus contingentes de guerra estaban conformados por guerreros de pueblos sometidos o aliados. Así Tonatiuh se dirigió aquí, con un contingente formado principalmente por mexicas y tlaxcaltecas. Por su parte, en la zona actual de Guatemala y toda Centroamérica, en general existían muchos grupos, entre ellos mayas, pipiles, sutujiles y otros, los cuales, igual que en casi todo el continente, tenían sus propias rencillas internas, sobre todo entre mayas quichés y cachiqueles. Así como lo hizo Cortés, Alvarado aprovechó las divisiones internas de los grupos de Centroamérica. Y poco a poco fue sometiendo pueblos. Y aunque había lugares con nombre maya, al haber mexicas y tlaxcaltecas en sus fuerzas, luego varios lugares de Guatemala recibieron nombres en náhuatl, como por ejemplo Cu'umarcaj, la capital quiché, que sería llamada Utatlán por los mexicas, o Xelajuhnoj, la capital secundaria, llamada luego Quetzaltenango. Al estar en la zona, Alvarado forjó alianzas, aunque luego, por su crueldad, estas alianzas se rompían. Y por el lado de los mayas quichés, estos eran una confederación donde se llega a decir que había 4 jefes principales, uno por cada punto cardinal. Y uno de ellos se supone que sería Tecún. Así, ante el avance de Alvarado y sus fuerzas entre los quichés, se decide designar a jefe del ejército a Tecún Umán. Y previo a la batalla decisiva, este y los demás guerreros quichés tuvieron bailes, ceremonias, temazcales y demás ritos religiosos en Xelajuhnoj, Quetzaltenango, siendo que después salieron de ahí para enfrentar a Alvarado. Ahora, existen discordancias sobre cuándo murió nuestro personaje, ya que el principal documento que narra sus sucesos es un deteriorado documento llamado Título Coyoy, escrito entre 1550 y 1560, y que hoy se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Es decir, algo que fue escrito casi 3 o 4 décadas después de la muerte de nuestro héroe. Por ello, hay quienes dudan de su existencia.
Y por otra parte tenemos cartas que hizo el propio Pedro de Alvarado informando los acontecimientos del sometimiento de la zona. Para los que creen que este nunca existió, también se basan en que Alvarado jamás dice su nombre, pues lo que refirió fue lo siguiente: y aquí se hizo un alcance y castigo muy grande. En esta murió uno de los 4 señores de esta ciudad de Vilatán, que venía como capitán general de toda tierra. Alvarado jamás menciona el nombre de Tecún, pero otros creen que este es aquel capitán general que refiere a Alvarado. Pero el título Coyoy sí refiere a Tecún y su enfrentamiento con Alvarado, siendo que a rasgos generales se relata la batalla refiriendo que éste usaba un precioso atuendo de guerra con plumas de quetzal, oro y otros objetos preciosos, el cual en la batalla se abalanzó sobre Alvarado, quien montaba su caballo al que supuestamente le arrancó la cabeza. Pero durante el conflicto incluso fue atacado por perros de los españoles, muriendo en la batalla. Y otras versiones señalan que el propio Alvarado, al caer del caballo, al levantarse, lo mató con su espada clavándosela en el corazón. Claro, esta segunda versión es un poco más idealizada, ya que incluso se refiere que un quetzal se posó en su sangre, y que de ahí viene el rojo en el pecho del ave. Pero en lo que sí coinciden las versiones es que innumerable gente murió junto a Tecún, en el valle de Pacaj, o Llanos del Pinal, teniendo a un lado el Cerro Candelaria, en las tierras altas de lo que hoy es Guatemala. Y para más dudas, tampoco se sabe el momento de su muerte, pues Alvarado y aliados de camino al actual Quetzaltenango habrían librado 2 batallas, donde una versión refiere que Tecún murió en la primera, y otra que fue en la batalla final. Y además, al final derrotados los quichés mayas, Alvarado preguntó a los mexicas el nombre de una montaña cercana, siendo que estos le dijeron que se llamaba Tenanco, y que por ello Alvarado le puso Quetzaltenango, porque recientemente un gran capitán había muerto. Claro, esto último según la versión del título Coyoy. Aunque otras opiniones refieren que el lugar maya ya era llamado así por los mexicas, incluso antes de la llegada española. Pero también se da la posibilidad de que gracias a Tecún se llama así, pues que el Saltenango significa lugar de las plumas de Quetzal. Y bueno, por experiencia sé que los victoriosos siempre escriben la historia, y que no solo cientos, sino miles de personajes cayeron ante el avance español, de los cuales no quedó ni su nombre. Pero en el caso de Tecún Umán, por lo menos sí tenemos datos que lo refieren, lo cual nos admite la posibilidad de investigar más sobre este personaje y quién sabe, quizás algún día aparezcan más documentos que confirmen su existencia. Pero, en la actualidad, este guerrero quetzal es parte del orgullo de Guatemala.